El de control de GoToWebinar para que... Venga, pues vamos a comenzar. Yo soy Roberto López, soy formador y preventa de tecnología Fortinet aquí en Exclusive Networks y lo que os traigo hoy es un poco explicar un poco la situación que existe ahora mismo desde el punto de vista de la seguridad y del malware y cómo intentar proteger pues nuestros entornos, nuestras organizaciones de uno de los vectores de ataque más explotados y más utilizados, que es el correo electrónico. Para explicaros este tema, vamos a ver varias cosas. Lo primero, un repaso muy rápido a la situación actual de la seguridad desde este punto de vista, desde el punto de vista de correo electrónico. Presentación de la plataforma de seguridad de correo electrónico especializada de Fortinet, que se llama Fortimail. Algunas novedades de la versión 5.4 del sistema operativo de Fortimail, que apareció hace un mes o un mes y medio. Vamos a ver también el complemento al Fortimail para este tipo de entornos, que es FortiSandbox. Y por último, cómo utilizar estos dos elementos, estos dos appliances, para conseguir lo que queremos, que es proteger nuestro correo electrónico contra cualquier tipo de ataque. No solo lo más tradicional, como por ejemplo spam o malware, virus, sino para lo que realmente está afectando a las redes de hoy en día, que es ese malware avanzado, esos APTs o ese tipo de amenazas avanzadas para las cuales normalmente no hay una firma dentro de nuestro antivirus. Bueno, situación actual. Todos los datos que podéis ver aquí están sacados de un informe que está publicado en Internet, en la página de Fortinet, dentro de www.fortinet.com/threat report. Aquí hay un informe de las amenazas y de las vulnerabilidades, de los exploits que más se ven en las redes de todo el mundo a día de. Esto creo que es, no sé si era Q2 o Q3, hasta Q2 o hasta Q3, no sé. Yo he sacado este pantallazo en concreto porque se ve muy claramente pues cómo se mueve este tipo de amenazas, este tipo de malware. La mayoría del malware que afecta o que realmente llega a los equipos finales de los usuarios está creado de tal forma que nuestro antivirus basado en firmas, no es capaz de reconocer. Aunque se basa en ataques conocidos, como por ejemplo en este caso el Eternal Blue o Eternal Romance o Doble Pulsar, que son vulnerabilidades publicadas hace mucho tiempo que afectan a una funcionalidad muy concreta en nuestro sistema operativo, en este caso protocolo SMB de Microsoft. Esas amenazas o esa vulnerabilidad se publica hace mucho tiempo. Previamente Microsoft publicó los parches correspondientes, por lo tanto era de sobra conocida. Sin embargo, esto lo aprovechan pues los atacantes, los malos que están en Internet, y consiguen que, aunque sea algo conocido, aunque nuestros antivirus, nuestros IPS lo conozcan, intentan que no lo puedan reconocer en un tráfico de red normal o en un adjunto en un correo electrónico. Utilizan técnicas de evasión para evitar que nuestros sistemas de seguridad, que en teoría deberían reconocerlos, pues no lo hagan. Entonces aquí se ve el efecto muy claramente. En un momento dado se publican o se liberan o se crean campañas en Internet con malware que contiene estos exploits y de repente se multiplica por mucho, empiezan a haber un montón de tráfico y de hits, de situaciones en las que el malware que utiliza estos exploits empieza a hacer efecto, empieza a funcionar, empieza a infectar equipos y a propagarse. Vemos que el número de equipos infectados o el número de malware reconocido por el mundo sube a toda velocidad. Esta es la estadística que nos interesa. La mayoría del malware que se ve en los equipos de hoy en día, la mayoría del malware que se distribuye por ahí, el 59% de todo el malware que realmente funciona, el que realmente infecta a un equipo final, es correo electrónico.
Correo electrónico es un vector de ataque muy utilizado porque todo el mundo tiene correo electrónico, incluso bueno, usuarios que no son expertos en seguridad. Eso lo aprovecha el atacante para conseguir engañar a ese usuario. Envían un correo electrónico que se parece mucho a otro que nos podría enviar pues nuestra empresa de transporte o nuestra empresa de facturación o la que sea, para conseguir que nosotros, pues bueno, guiados un poco por la confianza, descarguemos algún enlace o abramos algún adjunto que va en el correo o hagamos alguna acción que lance ese malware. Entonces, no podemos confiar a que los usuarios vayan a reconocer este tipo de correos, sobre todo correos de phishing que están fabricados específicamente para engañar al usuario final. Tenemos que dejar esa tarea a alguna máquina especializada en ese tipo de protección. Es la única forma de protegernos contra este tipo de ataques que está proliferando muchísimo en Internet, como todos sabéis. Y no solo se están generando un montón de campañas, sino que esas campañas son muy efectivas. Están llegando realmente a los equipos finales y están consiguiendo infectar los equipos de los usuarios. ¿Cómo podemos protegernos contra este tipo de malware, este tipo de software que no es reconocido por un antivirus? Bueno, pues vamos a ver diferentes técnicas. Vamos a ver que no va a ser posible hacer esto con un solo equipo, con una sola máquina, con un solo appliance, sino que tenemos que combinar la acción de muchos equipos, de muchos sistemas de seguridad. El primero es FortiMail. Esto es un appliance especializado en tráfico de correo electrónico, en aplicación correo electrónico. Por lo tanto, está especializado en todo lo que pasa dentro de ese mundo, dentro de esa aplicación. Se aplican firmas o se aplican políticas tanto de entrada como de salida, que pueden ser independientes, y cada una de esas políticas pues tiene varias premisas, varias acciones y varios puntos dentro del correo electrónico, varios objetos a los que pueda analizar. Puede analizar cosas como intento de ataques de DDoS, ataques de exploración de los directorios activos o del conjunto de usuarios que están detrás de ese correo electrónico. Por supuesto, spam y phishing. Esto digamos que es el core, es el núcleo de este tipo de herramientas, aunque como veremos esto ya es totalmente insuficiente, así como el bloqueo de virus y malware en general. Entonces nos vamos a apoyar en estas dos funcionalidades del FortiMail, anti-spam y antivirus, para ir un paso más allá de esas dos funcionalidades y conseguir bloquear cosas que en principio cualquier otro sistema no identificaría como anti-spam o como spam o como virus. Por supuesto, políticas basadas en el contenido. Puedo buscar cualquier cosa dentro del correo, palabras en un diccionario, formas, formatos, imágenes, cualquier cosa que vaya en el contenido del correo electrónico. Y luego puedo hacer otro tipo de acciones, como mandar a cuarentenas personales, archivar contenido legítimo, todos esos correos que yo quiero almacenar los puedo guardar en una ubicación permanente. Puedo hacer varias acciones para cada uno de los mensajes que voy recibiendo. Y de salida lo mismo. De salida una de las cosas más peligrosas es esa situación en la que uno de los equipos de nuestra organización, de nuestra infraestructura, pues por ejemplo, sin ir más lejos, un servidor de correo electrónico que esté en nuestro data center, se infecta con un malware que conecta ese servidor a una botnet o a cualquier servidor de control y nuestro servidor de correo empieza a enviar spam hacia afuera. Eso lo que provoca es que el resto del mundo vea nuestras IPs públicas como IPs con mala reputación. Pues eso bloqueará no solo el correo spam que sale de nuestro servidor, sino también nuestro correo legítimo. Por lo tanto, tenemos que evitar esa situación y eso es correo de salida. Entonces, no basta solo con analizar o con filtrar el correo entrante, sino que también hay que analizar y filtrar el correo saliente de nuestra organización. Bueno, eso es. ¿Cómo podemos desplegar un FortiMail? Bueno, el despliegue más habitual es en modo gateway. FortiMail se sitúa entre Internet y nuestro servidor de correo para que todo el correo que quiera ir a nuestro servidor pase previamente por FortiMail. Se
despliega en línea, de tal forma que todo lo que sea correo electrónico tiene que pasar obligatoriamente por el FortiMail. Es independiente que nuestro servidor esté en nuestro data center o esté en la nube, da igual donde esté. Mientras nuestro FortiMail sea capaz de alcanzar el servidor por IP, por routing, es suficiente, va a funcionar correctamente, ¿vale? También se puede ubicar de forma transparente esos entornos en los que no puedo modificar ninguna configuración de red, ninguna IP, ningún gateway, pues porque está funcionando y en ese momento pues no se puede hacer. Se puede instalar, se puede desplegar de forma transparente para no tener que modificar ninguna IP. Y aparte de las dos opciones que hemos visto anteriormente, existe una tercera, complementaria, en la que el dispositivo no solo hace de gateway, no solo hace de, digamos, firewall de correo electrónico, sino que además contiene los buzones de los usuarios. Con esto nos podemos quitar nuestro servidor de correo tanto en nuestro data center como en la nube. El propio FortiMail hace de servidor y hace de elemento de seguridad. Por lo tanto, tendríamos toda nuestra plataforma de correo electrónico en una misma máquina o más de una. Ya veremos que esto también puede estar desplegado en alta disponibilidad. Bueno, sin coste extra. O sea, no hace falta licenciar los buzones, simplemente adquirir el equipo con la capacidad suficiente para albergar esos buzones, o directamente se puede conectar el equipo a una ubicación externa para almacenar el contenido de los buzones. Esto no es algo que sea necesario licenciar, va incluido en el sistema operativo de fábrica. Bueno, como decíamos, podemos intentar evitar los ataques desde muchos puntos de vista. Cuantos más puntos de vista o cuantos más elementos de esta aplicación podamos analizar, más efectivos seremos a la hora de identificar y, por consiguiente, poder bloquear este tipo de ataques. Bueno, cualquier tipo de ataque. Aparte de, bueno, algunas otras funcionalidades extra que incorpora, como por ejemplo, cifrado de los correos electrónicos para que viajen por Internet de forma cifrada o directamente que no viajen por Internet, que sea otro el método de entregar esos correos. Por supuesto, acceso seguro y autenticación. Evitar falsificación de los correos o falsificación de usuarios, destinos o contenido de los correos. Y, bueno, por supuesto, todo lo demás, todo lo que tenga que ver con anti-spam, antivirus, etcétera, etcétera. Todo esto funciona sobre un sistema operativo fabricado explícitamente para que haga estas tareas. FortiMail OS, por supuesto, fabricado por Fortinet y preparado para funcionar en el hardware de Fortinet. Con lo que se consigue que el rendimiento de estos equipos pues sea sobresaliente en estas tareas. Bueno, en el sentido de salida, exactamente lo mismo que hemos comentado anteriormente. Bueno, ¿cómo funcionan las políticas y los análisis y la detección de posibles correos maliciosos? Funciona en 3 capas. La primera capa es capa IP. Bueno, IP y TCP, sobre todo IP. En esta capa funciona todo lo que tenga que ver con reputación de IPs, control de IPs de cualquier tipo, maliciosas, como por ejemplo de botnets, limitar el número de conexiones, todo lo que sea capa IP. Además, en esta capa, todos los análisis funcionan mucho más rápido porque no hemos llegado todavía a la capa de aplicación. Por lo tanto, todo lo que podamos evitar en este momento, en este punto, va a ser mucho más eficaz, mucho más eficiente que lo que veremos después. El siguiente nivel es a nivel de cabeceras. Esto ya es aplicación correo electrónico, por lo tanto, aquí va a haber objetos únicos en esta aplicación, en la aplicación correo electrónico, como remitentes, destinatarios que podemos meter en listas negras, listas blancas, crear políticas en base a estos dos objetos. Protección contra lo que hemos dicho antes, contra la recopilación de usuarios de nuestro correo electrónico. ¿Cómo funciona esto? Podemos recibir un ataque o una campaña que envía correos electrónicos a nombres aleatorios, @ nuestra organización, para ver si nuestro servidor de correo responde con un correo no entregado, pues porque el usuario no existe, buzón lleno, etcétera, etcétera. Cada vez que el atacante reciba un correo electrónico de uno de sus correos que ha enviado, sabe que esa dirección de correo no tiene
un buzón detrás, no tiene una cuenta, no tiene un usuario. Y los demás, entonces, sí que lo tienen. De esa forma se hace una base de datos de buzones reales que hay dentro de nuestra organización para utilizarla después en pues, posteriores ataques o campañas enfocadas a nuestra organización en concreto. Entonces, con este tipo de protecciones se puede detectar cuando se envían correos a cuentas en principio aleatorias o consecutivas o muy rápido a diferentes cuentas o ese tipo de comportamiento. Por supuesto, soporte para SPF y DMARC para evitar suplantación de servidores de origen. Para que nosotros no recibamos un correo electrónico con origen, por ejemplo, google.com y nos creamos que realmente es Google, podemos saber si realmente ese origen que pone google.com es realmente Google, ¿vale? Pues tema de los DNS y otro tipo de técnicas. Y bueno, pues y otro tipo de listas que podemos crear para identificar nuestros remitentes y nuestros destinatarios seguros, conocidos o inseguros o que tengamos que bloquear. Y por último, análisis de lo que es el contenido, el cuerpo del correo electrónico. Aquí también vamos a aplicar diferentes técnicas. Por supuesto, cifrado del correo electrónico. Aquí es donde entra la parte de detección heurística, es decir, intentar detectar cosas que nunca nadie ha visto antes por forma, comportamiento, contenido bloqueado por algún motivo. Podemos utilizar diccionarios, palabras claves, cualquier tipo de objeto que pueda ir dentro del cuerpo de un correo electrónico. Por supuesto, aquí entra la parte de protección contra URLs maliciosas, que no nos deje hacer clic en un enlace que ya sepamos nosotros que es malicioso, y protección contra archivos adjuntos o URLs que apuntan a archivos que sean también maliciosos. Aquí entra nuestro antivirus y nuestro complemento, nuestro FortiSandbox, nuestro complemento contra amenazas persistentes avanzadas, anti-APT, avances persistentes. Todos estos comportamientos se pueden configurar en dos tipos de políticas. La primera política afecta a lo que hemos visto al principio, al nivel, a la capa IP, a la capa de conexión. Aquí habrá algo muy parecido a políticas de firewall, en la que podemos poner IPs de origen y de destino, incluso países de origen o cualquier otro objeto que podamos tener por ahí. Pues, por ejemplo, listas de IPs o grupos de IPs con mala reputación, etcétera, etcétera. Y habrá otro tipo de políticas enfocadas a protocolo correo electrónico. Aquí podemos poner objetos del tipo dirección de correo electrónico, de tipo dominio, por ejemplo. Podemos enlazar nuestro FortiMail con nuestro LDAP o controlador de dominio para que el FortiMail sepa exactamente qué usuarios pueden recibir correo y qué no, para evitar este tipo de ataques que intentan recopilar listas de usuarios dentro de nuestra organización. Podemos utilizar cualquier tipo de comodín, expresiones regulares, etcétera, etcétera, que haga referencia a direcciones. Direcciones en correo electrónico es un nombre @ un dominio. Entonces, podemos hacer las combinaciones que creamos oportunas para hacer que nuestras políticas encajen en la lógica que queremos implementar. Pues, para hacer tanto remitentes como destinatarios en listas negras y listas blancas, como dominios completos. Se pueden bloquear dominios maliciosos o se pueden bloquear correos que van dirigidos a un dominio que no queramos permitir, por ejemplo, dentro de nuestra organización. Entonces, esto se traduce, bueno, esta es la versión antigua, ya veremos cómo funciona esto en la versión actual. Se traduce en dos tipos de políticas. Estas dos políticas pues coincidirán con estos dos tipos que hemos visto aquí. Las de arriba del todo funcionan en base a capa 3, en base a IPs, y las de abajo funcionan en base a lo que conoce o lo que entiende esta aplicación, que es correo electrónico, pues en base a usuarios, dominios, remitentes, destinatarios, etcétera, etcétera. En base a lo que nuestra política encuentra, en base a estos match, podemos aplicar acciones para esos match. Bloquear
enviar a cuarentena, enviar sin el adjunto, sustituir archivos, cualquier tipo de acción. Pues aquí un ejemplo, por ejemplo. Esto es una política para anti-spam en la que podemos ver qué posibles acciones podemos ejecutar en base a qué match o qué tipo de correo electrónico ha detectado nuestro FortiMail. En base a todos estos objetos de origen, digamos, podemos aplicar un montón de acciones. Pues enviar a cuarentena personal, enviar un correo informe al administrador para que sepa que ha llegado un tipo de correo específico. Podemos incluso entregar el correo tal cual o entregar modificado en el asunto, en el cuerpo, eliminado del asunto. Cualquier acción que se nos pueda ocurrir para un correo de estas características. Obviamente, lo que no encaja aquí se entregará siempre que encaje en alguna política, siempre que se haga match en alguna política pues un poco más genérica, se entregará sin más, sin modificar. Si volvemos a la pantalla anterior, siempre tenemos que tener políticas para aceptar. Esto funciona como un firewall. Si no hay una política que acepte, se deniega. Entonces habrá políticas genéricas, tanto de IP como de correo electrónico, para recibir correo desde cualquier IP de origen a cualquier IP de destino y desde cualquier remitente de origen a nuestro dominio. En principio vamos a permitir solo correo que vaya dirigido a nuestro dominio. Entonces estas son las dos políticas básicas y por encima de estas políticas pues podemos añadir alguna excepción o algún comportamiento extra que podamos necesitar. Además, un solo dispositivo puede proteger muchos dominios y cada dominio dentro o detrás de una IP, o sea, público-privada. Dentro del dispositivo podemos declarar las IPs o hosts virtuales que van a ser el destino de nuestro correo. Esta IP es la que se tiene que poner en el registro MX del dominio y podemos definir todos los dominios, bueno, pues que soporte la plataforma que tengamos. El número de dominios depende del tamaño de la plataforma, del modelo del equipo. Entonces, de acuerdo a los dominios que queramos desplegar o proteger dentro de nuestro dispositivo, pues así tendremos que pues, ir a por un equipo más grande o más pequeño, o un modelo o otro modelo. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Esta es la funcionalidad diferenciadora con respecto a los demás anti-spam. Esto hace que este dispositivo no sea solo un anti-spam, sino que sea, y no sea solo un anti-malware, un antivirus, sino que sea algo más. Es posible coger adjuntos o enlaces que van a archivos que son desconocidos, que nuestro antivirus no es capaz de reconocer, y enviarlos al otro dispositivo que vamos a ver ahora, al sandbox, en este caso al FortiSandbox. De tal forma que el sandbox analice ese archivo, ese adjunto, y sea capaz de identificar si hay algún tipo de malware o comportamiento malicioso y se toma una decisión en cuanto a si se puede entregar o no ese correo que lleva pues ese enlace o ese archivo adjunto que hemos detectado como malicioso. Por supuesto, aparte de la conexión con el sandbox, todos los FortiMail tienen su propio antivirus, que es el antivirus de Fortinet, el mismo que está presente en un FortiGate, y se hace un análisis previo con el antivirus del dispositivo. Si el antivirus no lo reconoce, pues entonces ya sí que se le envía al sandbox para un análisis dinámico y no basado en firmas, que es un poco el kit de la cuestión, el kit de este tipo de despliegue. Una cosa interesante que se ha introducido en la versión 5.4, que es el punto 2 que vemos por aquí. Se soporta el análisis de archivos comprimidos y no solo zips, ¿vale? Que son los, digamos, los fáciles de analizar. Por ejemplo, un RAR, un archivo comprimido con contraseña. Lo que se le indica al FortiMail es que dentro del cuerpo del correo electrónico busque palabras clave como por ejemplo password o contraseña, y que alrededor de esa palabra empieza a coger otras palabras y probarlas contra el archivo comprimido. Que intente descomprimir ese archivo con esas palabras que están cerca de nuestra palabra clave. Pues eso, como por ejemplo password o contraseña. Es muy habitual que nos llegue un malware en un zip comprimido porque el atacante sabe que ningún sistema de seguridad que funcione de forma automática es capaz de descomprimir o es capaz de analizar un archivo comprimido con contraseña, pero nos envían la contraseña dentro del cuerpo del mensaje.
Lo típico de te envío tu nómina adjunta y la contraseña para descomprimirla es tal. Entonces nosotros buscamos esas palabras clave, esa palabra, por ejemplo, contraseña o password, para que Fortimail intente descomprimir los archivos con las palabras cercanas a nuestra palabra clave. De esa forma nos evitamos también un montón de infecciones provocadas por este tipo de técnica de evasión, no solo de evasión, sino de también infección y de engañar al usuario final, que se está utilizando también bastante porque es bastante efectiva. De esta forma, este tipo de técnicas pierden totalmente su efectividad y se puede detectar cualquier archivo comprimido dentro de un zip, un RAR, un RJ, bueno, que se use menos, un 7-zip, etcétera, etcétera. Hablamos antes de alta disponibilidad. Hay dos tipos de alta disponibilidad. Lo primero es, pues, lo que se suele decir como alta disponibilidad de verdad. Un clúster. Un clúster de dos dispositivos que trabajan conjuntamente y que entre ellos, pues, tienen ciertos un protocolo de escaneo para saber si el otro elemento sigue conectado o no. En este tipo de clúster se sincronizan los dos dispositivos por completo. Configuración, buzones, colas, cuarentenas y logs. Los dos dispositivos son exactamente iguales. Sin embargo, si necesitamos una granja más grande de servidores, podemos optar por el segundo método, que es simplemente sincronización de configuración. De tal forma que todos los dispositivos van a funcionar igual, su lógica va a ser igual, pero lo que esté dentro de cada dispositivo va a ser diferente. Cada uno tendrá sus propios buzones o su propio contenido dentro de esos buzones, sus propios logs, sus propios mensajes, cuarentenas, etcétera, etcétera. De tal forma que lo único que se hace es balancear el tráfico de correo electrónico para que llegue a uno o a otro y aplique su lógica, que sí que va a ser igual en todos los casos. Bueno, este tipo de dispositivos se comercializa en forma de appliance. En este caso estamos viendo una foto de un appliance físico. Lo que decíamos antes, fabricado y diseñado por Fortinet, por lo tanto es una máquina especializada, su hardware está especializado en este tipo de tareas para poder almacenar correos electrónicos, aplicar políticas, ejecutar antivirus, etcétera, etcétera. Y también se puede desplegar en modo virtual. Son máquinas que funcionan exactamente igual, pero una va incluido con su hardware y el otro tipo de máquinas son software para desplegar en un hipervisor tradicional, por ejemplo en un VMware. ¿Vale? Además, hace no mucho ha salido un nuevo método o un nuevo tipo de dispositivo que es en modo servicio. Ya no es necesario adquirir ni un dispositivo físico ni una licencia para instalar dentro de nuestra infraestructura, sino que se puede contratar Fortimail en formato servicio. Está ubicado en los data centers de Fortinet. En nuestro caso estaría ubicado en los de Europa y nos proporciona exactamente lo mismo que nos proporcionaría un Fortimail on-premise. Pues todo lo que es la parte de seguridad y buzones, obviamente esto es opcional. Podemos tener solo el gateway o podemos tener el gateway con gestión de buzones también en la nube. En este caso, digamos que en la licencia base se incluiría anti-spam y antivirus, aparte del resto de funcionalidades como heurística, filtros bayesianos, diccionario, etcétera, etcétera. Y en el caso de querer buzones, pues los buzones tienen un tamaño de 5 gigas por buzón. Todos los dispositivos, todo esto se basa en Fortimail bien, Fortimail máquina virtual, pero gestionado, lo que es la plataforma, gestionado por pues, el personal de Fortinet, ¿vale? Gente especializada para gestionar estos dispositivos 24 horas al día, 7 días a la semana. Aparte de esto, existe una mejora de licencia, la licencia Premium, que nos añade funcionalidades de sandboxing. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. DLP, cifrado y además, si queremos buzones, el tamaño por buzón pues se multiplica por 4. Pasamos de 5 gigas a 20 gigas, ¿vale? En el caso de lo que sea. Esto estaría incluido, se puede utilizar o no se puede utilizar. Entonces, esto es
plataforma de seguridad de correo electrónico. Vamos a ver cómo, bueno, lo que decíamos antes, todas estas plataformas llegan hasta un límite desde el punto de vista de seguridad. Todo lo que sea nivel correo electrónico estaría cubierto, pero sobre correo electrónico van otros elementos que no son correo electrónico. Por ejemplo, cualquier tipo de archivo adjunto. Esos archivos tenemos que poder analizarlos y estar seguros de que vamos a entregar todos los correos electrónicos con adjuntos que no estén infectados. ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Cómo podemos estar seguros? Pues lo primero con nuestro antivirus, pero otra vez el antivirus tiene un límite. El límite de estos antivirus son las firmas. Cualquier cosa que se salga de las firmas es invisible para el antivirus. ¿Cómo podemos hacer que nuestro antivirus sea efectivo 100%? Añadiendo otro tipo de comportamiento, otro tipo de análisis, que es análisis dinámico. Bueno, lo veremos un poco más adelante. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de mejoras o de evolución de FortiMail de la versión 5.3 a la versión 5.4. La principal mejora, la principal evolución es el cambio de interfaz. Se ha evolucionado hacia lo que conocemos en FortiGate, de la versión 5.4. Ese entorno mucho más claro, mucho más limpio, más intuitivo, menús más rápidos, menos niveles de menú, todo mucho más directo, con lo que conseguimos que la gestión de los dispositivos pues sea mucho más rápida, mucho más fluida y mucho más eficaz. Aquí tenemos también, por supuesto, el dashboard. En el dashboard anterior lo que teníamos era una vista de las estadísticas en una tabla, simplemente. Veíamos números, lo cual era, bueno, pues para un humano un poco más difícil de analizar. Lo que se ha hecho en esta versión es transformar esos números en algo que es mucho más visual para una persona, pues en forma de gráfico. En forma de gráfico podemos ver muy rápidamente qué diferencia hay entre, por ejemplo, correo infectado y no infectado. Si estamos viendo muchísimo correo infectado o mucho correo detectado como spam, pues tenemos que empezar a mirar si tenemos que aplicar otro tipo de seguridad. Si vemos que hay un dominio o una IP que nos está enviando mucha cantidad de spam todos los días, en vez de dejar ese nivel de seguridad al anti-spam, podemos bajarlo un nivel y hacer o listas negras o directamente bloquear las IPs en esas políticas que veíamos por IP. Entonces, es una forma de optimizar los recursos del equipo y que siempre esté mucho más limpio nuestro log y nuestro dashboard. Se ha cambiado también la parte de información del sistema, pues se parece muchísimo a lo que conocemos en FortiGate. Si conocemos cómo funciona un FortiGate, vamos a entender mucho más rápido, de una forma mucho más sencilla, un FortiMail. Y algunas cosas, algunos menús, algunas configuraciones, aquí sí que se han movido de sitio. Se han puesto en sitios, pues lo que decíamos antes, que son más intuitivos de encontrar, más intuitivos de configurar. Había ciertas configuraciones antes que estaban un poco mezcladas, un poco enrevesadas, y se han movido a un menú pues mucho más directo y mucho más intuitivo, que es el menú de sistema. Entonces se han eliminado muchas pestañas, muchos segundos menús, por decirlo así, muchos niveles, y se ha puesto todo en el mismo nivel. De tal forma que el acceso a estas configuraciones pues se hace de momento en un clic menos, pero además de una forma mucho más visual. Lo voy a tener todo en la primera vista que vea de los menús. No tengo que navegar por dentro de los menús para buscar un menú de configuración. Por tanto, la gestión del dispositivo va a ser mucho más ágil en este sentido. ¿Vale? Se han movido muchas formas de configurar ciertas funcionalidades para que sea mucho más intuitivo, fácil de configurar. La parte de los dominios es lo que más vamos a configurar. Nosotros, nuestro correo electrónico está basado en dominios. Nosotros vamos a proteger un dominio y dentro de ese dominio vamos a hacer cosas. Entonces tenemos que ser también muy ágiles, tenemos que tener un menú muy rápido para gestionar nuestros dominios y los usuarios que están dentro de nuestros dominios. Entonces esto también se ha movido a un menú nuevo que se llama Domain and User. Y aquí dentro se ha metido toda la configuración de dominios que antes estaba en Mail Settings y toda la configuración de usuarios que antes estaba en otro menú diferente que se llama Usuarios. Entonces ahora lo tenemos todo junto y podemos hacer configuraciones en los dos sentidos de una forma mucho más rápida y mucho más ágil. Las políticas han cambiado también de una forma radical. Antes teníamos una sola vista para ver
políticas de capa 2 y de capa 7 y estaban diferenciadas por entrada y salida. Ahora lo que se ha hecho es separar las dos políticas, una política o una vista para políticas de capa 3 y otra vista para políticas de capa 7. Y en esa vista, pues, configurar la entrada y la salida de una forma mucho más sencilla de configurar. De esta forma, las políticas, si solo tenemos 3 como en el pantallazo, son muy fáciles de administrar, pero si tenemos 100, pues la cosa se complica. Es mucho mejor tenerlo por separado, acceder a la vista de configuración que nos interesa en cada caso y no tenerlo todo mezclado, que siempre es un poco más engorroso. Bueno, ¿cómo complementamos nuestro FortiMail? ¿Cómo conseguimos que nuestro FortiMail sea capaz de detectar todo ese tipo de malware, todo ese tipo de amenazas que tienen esas técnicas de evasión para intentar saltarse nuestros sistemas de seguridad? En este caso, nuestro FortiMail. Bueno, la solución es esta. FortiSandbox. FortiSandbox es, pues eso, es un sandbox. Un sandbox es una máquina, un contenedor que sirve para ejecutar máquinas virtuales en las cuales se inyecta el malware para ejecutarlo en un contenido, en un contenedor cerrado, aislado, que no puede infectar ningún otro elemento de nuestro sistema y además con un hipervisor que está constantemente vigilando la máquina virtual para ver qué es lo que hace ese malware dentro de la máquina virtual. En base a ese comportamiento, en base a eso que hace ese malware en la máquina virtual, se toman decisiones. Se tiene que decidir, lo primero, si ese comportamiento es malicioso o no, y en base a ese comportamiento malicioso, intentar catalogar ese tipo de malware. ¿Cuál va a ser la clave aquí? ¿Cuántas máquinas virtuales podemos ejecutar de forma simultánea? Esto va a depender del tráfico de red que tengamos. Cuanto más tráfico de red y más tráfico, sobre todo de acceso a Internet, que es donde está el malware, pues más máquinas virtuales o más máquinas virtuales vamos a necesitar ejecutar de forma simultánea para que estas tareas no se encolen dentro de nuestro FortiSandbox. Existen varios modelos que veremos después. El máximo son, en appliance físico, 60 máquinas virtuales en un solo dispositivo. Además, tenemos que pensar también en qué tipo de sistema operativo queremos proteger. Actualmente, FortiSandbox soporta todos estos sistemas operativos que vemos en la pantalla. Windows, casi todos los tipos. Windows XP, 32 bits, Windows 7, 8, 10, 64 bits. Android, aplicaciones APK. Mac OS X, esto de momento es en modo cloud, nada más. Pero bueno, todo se andará. O sea, estos sistemas operativos no se pueden ejecutar en un hardware que no sea un Mac, por lo tanto, de momento es solo en modo cloud, es decir, nuestro appliance le pregunta o envía el archivo a la cloud para que se analice. Windows Server, que se ha añadido recientemente, Server 2008 y 2012 de momento, y por eso decía casi cualquier Windows, porque bueno, de momento, aunque funcione, no está soportado 100% Windows 2016. Además, aparte de que soporte todo esto, es posible que yo en mi organización solo tenga, pues por ejemplo, Windows 8 64 bits. Por lo tanto, el resto de los sistemas operativos no me hacen falta. No quiero gastar recursos de la máquina en analizar malware en un sistema operativo que yo no tengo, que no me van a poder infectar. Entonces, puedo hacer dos cosas. Lo primero, políticas de escaneo, que veremos ahora rápidamente, para evitar lanzar máquinas virtuales de sistemas operativos que no tengo. Y lo segundo, lo más eficaz, es poder subir al sandbox mi sistema operativo plataformado, lo que yo utilizo realmente dentro de mi organización, con el nivel de parcheado que utilizo, con las aplicaciones que realmente utilizo en la versión que las utilizo, etcétera, etcétera. Cuanto menos genérica sea la máquina en la que ejecuto el malware, mucho más real será con respecto a las máquinas que yo tengo en mi organización. Por lo tanto, pues esta funcionalidad es, digamos, una de las más potentes a la hora de acotar en qué máquina virtual ejecuto qué malware. Aparte de sistemas operativos, se soportan múltiples tipos de archivo. No solo archivos ejecutables, como podíamos pensar. Normalmente el malware va en archivo ejecutable, pero no tiene por qué. Es lo más común que vaya un exe o un MSI, es lo que se ejecuta dentro de un Windows, pero puede ir también, es muy habitual, dentro de un Office, por ejemplo, una macro, dentro de un Excel o dentro de un PDF. En un archivo PDF se puede incrustar código ejecutable.
Entonces, aunque el archivo sea realmente PDF, eso sí que va a ejecutar código dentro de nuestro sistema operativo. Y siempre que se pueda ejecutar código, se puede hacer cualquier cosa, infectar el sistema operativo de cualquier forma. Ejecutables de muchos tipos. Los que más conocemos, exe y MSI. Librerías DLL, pero también otros que en principio podríamos pensar que están pues desfasados, pero que siguen funcionando, como los .com, los CMD que aparecen ahí, los Java, los .jar. Java es una de las unas plataformas más inseguras que hay. JavaScript para que lo ejecute nuestro navegador y, por supuesto, archivos .bat, no podemos olvidar. Además, se soporta Flash, aunque el uso de este tipo de software ha caído en picado después de la publicación de vulnerabilidades que se hizo hace tiempo. Aún existen páginas con Flash, por lo tanto tenemos que ser capaces de analizar todo este malware que puede funcionar sobre aplicaciones Flash. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que esta máquina proporcione esa efectividad y en base a qué se basa esa efectividad? Bueno, lo primero que tenemos es una serie de prefiltros para ir catalogando, filtrando, analizando el archivo antes de lanzar una máquina virtual, que es el proceso más costoso y, aunque parezca mentira, el proceso que tenemos que evitar, porque lo que queremos lanzar en una máquina virtual es lo que realmente nunca nadie ha visto antes. Si alguien ha visto antes este malware que nos acaba de llegar y podemos identificarlo de alguna forma, nos va a ahorrar un montón de recursos, ¿vale? Recursos de emulación que son los más limitados dentro de esta máquina. Por lo tanto, lo primero que hacemos es, por supuesto, antivirus. Aunque el antivirus haya perdido efectividad, no es que haya perdido efectividad, sino que ahora el malware es mucho más avanzado, pero sigue siendo imprescindible. Si no tenemos un antivirus, sí que estamos totalmente vendidos. Entonces, lo primero, el antivirus de Fortinet, con la base de datos extrema. Si tenemos firewalls pequeños que no tengan base de datos extrema, aquí ya tenemos un punto a favor de FortiSandbox. Tenemos una base de datos muy superior a la que tenga un antivirus pues con la base de datos extendida, por ejemplo. Si nuestro antivirus no ha sido capaz de identificar el archivo, pues vamos a preguntar a la nube, a la cloud de Fortinet, si alguien alguna vez en el mundo ha visto antes este archivo. Se le calcula el hash al archivo y se le pregunta a la nube si ese hash es conocido. Si es conocido, en la nube existirá el hash y el veredicto, si ese hash pertenece a un archivo malicioso o no. En este punto, pues bueno, la inmensa mayoría de los archivos que vayamos a analizar se habrán visto alguna vez en algún sitio. Aunque nuestro antivirus no lo identifique, es posible que el archivo sí que se haya visto y tendremos el veredicto de archivo no infectado, archivo limpio. Por tanto, aquí también pararía este análisis. Si tenemos la suerte de ser los primeros en el mundo en recibir este archivo, es decir, es una campaña, es un malware fabricado específicamente para nosotros, entonces, por supuesto, no vamos a tener firmas y nadie nunca habrá visto este archivo previamente. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de técnicas. Ya tienen que ser técnicas de análisis dinámico. Lo primero, emulación de código. Esto no es una máquina virtual todavía, esto es simplemente simular lo que haría un PDF Reader o lo que haría un Microsoft Word cuando intentamos abrir pues un archivo PDF o un archivo .doc o un archivo similar. Entonces, es simplemente una emulación de lo que podríamos esperar. Estos análisis se ejecutan en memoria del equipo, no hay máquina virtual todavía y, por lo tanto, se ejecutan de una forma muy rápida. Estos análisis suceden a una velocidad muy alta, dado que bueno, un sandbox es una máquina bastante potente. En 15-20 segundos como máximo habremos aplicado todos estos prefiltros, habremos aplicado todos estos análisis previos a lo que es emulación o ejecución de máquina virtual. Con estos prefiltros ya podríamos tener un veredicto, por ejemplo, malicioso, infectado, peligroso. En esos casos, cuando nuestro antivirus lo ha pillado, cuando la nube nos dice que alguien ha visto antes este archivo y ha detectado que era malicioso, o cuando nuestra emulación de nuestro PDF ha encontrado un archivo ejecutable dentro del PDF, pues ya sabemos que es malicioso. Esta información se le comunica al antivirus de FortiGate para que actúe. Ahora veremos cómo funciona eso también. ¿Qué pasa si todo esto no funciona? Aquí ya sí que lanzamos una máquina virtual completa.
una máquina virtual, digamos, genérica, de cualquiera de los tipos que hemos visto anteriormente, una máquina virtual concreta, de acuerdo a las políticas de escaneo que hayamos configurado, o una máquina virtual específica que nosotros hayamos subido al sandbox y que se corresponda con nuestros dispositivos, nuestros PCs plataformados. Van a ser siempre las más realistas, las más efectivas, ¿vale? Con este análisis no solo se identifica el malware, el archivo, sino que se identifican conexiones de red de ese archivo. De tal forma que si ese malware se intenta descargar otro trozo del malware desde Internet, desde un servidor web que esté por ahí, vamos a interceptar también esa conexión y la vamos a almacenar. ¿Para qué? Con estas dos informaciones, información del archivo, información de las conexiones de red, vamos a crear dos firmas para nuestros FortiGates en principio y para nuestros FortiMail de alguna de ellas. Firma para el archivo, un hash para ese archivo, para poder encontrar ese archivo en cualquier otro momento, en cualquier otro caso, en cualquier otra conexión de red. Y información para el web filter de la URL a la que quería acceder ese archivo. De hecho, dentro del sandbox se puede permitir que ese archivo, en principio infectado, se descargue realmente eso que se quiere descargar de Internet para ver cuál es toda la ejecución, todo el tiempo de vida de ese archivo malicioso, para ver todo lo que quiere hacer, para ver cada conexión de red que quiere realizar, cada URL a la que quiere acceder y cada trozo de malware que se quiere descargar, de tal forma que podemos catalogar todos esos trozos de malware, tanto el original que hemos recibido, por ejemplo, por correo electrónico, como el que se quiere descargar desde Internet, y todas las URLs a las que quiere acceder ese archivo malicioso, de tal forma que podemos bloquear no solo cada pieza de malware que compone este archivo, sino cada conexión de red que intenta realizar hacia afuera. Estos análisis, pues obviamente tardan un poco más, van en máquina virtual, pueden tardar entre 2 minutos y 2 minutos y medio por máquina virtual. Si queremos analizar este malware en 3 máquinas virtuales, una de dos, o podemos ejecutar las 3 porque tenemos recursos suficientes, o si las tenemos que encolar, pues va a tardar mínimo, pues, o podría tardar 6-7 minutos. ¿Vale? El objetivo es que todo esto sea rápido. Cuanto más rápido, mejor, porque cuando antes seamos capaces de identificar una amenaza, antes podremos bloquear otras cosas dentro de nuestra red. Por ejemplo, conexiones de otros equipos de nuestra red hacia esos mismos servidores. Por lo tanto, cuanto más rápido seamos en esta tarea, mucho mejor. De aquí ya saldrá otro veredicto, que nos dirá si ese archivo era malicioso o si ese archivo pues era desconocido o limpio. Si no se detecta nada, va a ser pues una de las dos, o conocido o limpio. Bueno, hablando de FortiSandbox de forma genérica, hemos visto que es capaz de analizar archivos de una forma dinámica, pero aquí suele surgir una pregunta y es ¿cómo hago llegar estos archivos al sandbox? ¿Cómo hago que el sandbox consiga el archivo y lo analice? Bueno, pues aquí viene una guía rápida. ¿Cómo podemos hacer que esos archivos lleguen al sandbox? Bueno, la configuración preferida o la mejor, la recomendada, es en modo dispositivo. En modo dispositivo, algunos de los equipos de Fortinet que están dentro del Security Fabric y que soportan esta funcionalidad pueden enviar los archivos de forma automática al sandbox. Como por ejemplo, un FortiMail, que es el objeto de este webinar, un FortiGate también, que protege navegación, o un FortiWeb que protege nuestros servidores de aplicaciones. Esto es un WAF. Entonces, en estos 3 dispositivos podemos ver archivos. Se pueden mover archivos. En un FortiMail pueden ir adjuntos, en un FortiGate puede ser una descarga y en un FortiWeb alguien nos puede intentar subir un archivo a nuestro servidor web. Un archivo que ya de por sí, ese archivo, pues sea malicioso, pues para infectar nuestro servidor o para colgar en nuestro servidor malware que se va a descargar un downloader que se va a enviar por correo a una víctima, por ejemplo. Entonces, esas 3 situaciones las queremos evitar y podemos hacer que nuestros elementos especialistas en ese tipo de tráfico correo electrónico, tráfico navegación y tráfico publicación web, envíen automáticamente archivos al sandbox para
proteger esos elementos especializados de forma pues automática. Otra forma, una de las más o de las menos eficaces, es en modo sniffer. Podemos enviar una copia de todo nuestro tráfico de red a un puerto específico del sandbox, es un puerto que va a giga, para que el sandbox de entre todo ese tráfico identifique los archivos, los extraiga de todo el flujo de datos y los analice. De esta forma, pues bueno, pues como decíamos, es un poco más ineficaz porque el sandbox tiene que hacer más tareas como identificar los archivos, extraerlos, etcétera, etcétera. No va a haber un filtro previo que puede estar en un FortiMail, en un FortiGate o en un FortiWeb. Por lo tanto, pues bueno, es la menos recomendada. Puede ser también bajo demanda, puede ser algo manual, de diferentes formas. Pues, por ejemplo, desde la propia interfaz de gestión del dispositivo, los administradores pueden subir archivos directamente al sandbox y ejecutarlos de la forma que en ese momento se precise o se necesite. En una máquina Windows XP 32 bits, en un Windows 8 64 bits, incluso de forma interactiva. Nosotros podemos interactuar con la máquina virtual en la que hemos introducido el malware para hacer alguna acción que normalmente no haría una máquina por sí sola. Entonces, para todo ese aquel malware que podemos pensar que necesita alguna acción que solo puede realizar un humano, podemos interactuar con la máquina virtual para pues lanzar ese contenido malicioso que va dentro de ese malware. Se pueden utilizar también APIs. Podemos programar aplicaciones para que se comuniquen con el sandbox y le envíen y reciban automáticamente archivos y firmas de ese sandbox. Por ejemplo, en una página web. Se puede hacer un portal web parecido al que está en VirusTotal, en el que hay una caja de texto en la que ponemos la ubicación de un archivo dentro de nuestro PC y ese archivo pues, se envía al sandbox y el sandbox nos devuelve un veredicto. También se pueden enviar archivos directamente desde los FortiClients, desde los endpoints de Fortinet que se instalan en PC, un Mac OS X, etc. Entonces, el FortiClient, que es, digamos, el último elemento de seguridad que está directamente en el equipo, en el PC, podría enviar al sandbox todos esos archivos desconocidos que el antivirus no ha sido capaz de identificar. De esa forma, FortiClient mantiene ese archivo en cuarentena y no se podrá utilizar, ejecutar ni hacer nada con él hasta que se reciba un veredicto del sandbox. Bueno, por último vamos a hacer que el sandbox vaya de forma activa a una ubicación de red y se coja archivos de esa ubicación de red para que se analicen. Además, los resultados de ese análisis se pueden volcar en otras ubicaciones de red. Por ejemplo, una carpeta para archivos limpios y otra carpeta para archivos infectados. De tal forma que el propio FortiSandbox puede catalogar y mover archivos dentro de nuestra red de forma automática. Bueno, ¿qué tipo de dispositivos hay? Existen tres modalidades: dispositivo o appliance físico, appliance virtual pero sigue siendo on-premise para un VMware, por ejemplo, o appliance, bueno, existe un servicio en la nube para enviar archivos directamente a la nube de Fortinet. Y existe una modalidad que creo que aquí no aparece, que es máquina virtual, pero en nube pública, en nuestra nube de Amazon, por ejemplo. Entonces, existen todas estas modalidades. La recomendada, obviamente, es máquina física. En concreto, un dispositivo que ha salido hace no mucho, es uno de los últimos en salir, que es el FortiSandbox 3000E, que añade mucha potencia, mucha capacidad con respecto al 1000D y no es tan caro como puede ser un FortiSandbox 3500D. Entonces se sitúa en el medio de los dos, aportando pues un montón de máquinas virtuales que no soportan el 1000D y que a lo mejor son más que suficientes y no tenemos que ir a un 3500D. Lo bueno de este dispositivo es que el número de máquinas virtuales que se pueden utilizar es licenciable. Igual que pasa en las máquinas virtuales, que nosotros apilamos licencias para que tenga más funcionalidades, pues funciona exactamente igual el 3000E. Se añaden licencias para añadir más potencia o ejecución de más máquinas virtuales de forma simultánea. La diferencia entre appliance on-premise, tanto físico como virtual, y servicio de Sandbox Cloud es que
a una appliance on-premise le podemos conectar todos los dispositivos que queramos. Ya el límite está en la propia capacidad de esa appliance on-premise. Sin embargo, a la nube, al servidor de Sandbox Cloud, solo podemos conectar un dispositivo en principio. Un FortiMail o un FortiGate o un FortiWeb. Y solo ese dispositivo tendrá permiso para enviar archivos a la nube para que se analicen. Por tanto, ese servicio pues está bien para equipos pequeños o para entornos en los que no haga falta tanta potencia, tanta velocidad, un informe forense tan potente, pero para entornos de más seguridad o en los que exista, pues eso, un equipo forense que va a analizar este tipo de archivos, este tipo de comportamiento, se hace imprescindible un sandbox on-premise. Insisto que puede ser físico, como un 1000D o un 3000E, o puede ser virtual para VMware, por ejemplo, como un FortiSandbox V. Bueno, lo que os interesa, ¿cómo combinamos estos dos elementos? ¿Cómo conseguimos que con estos dos elementos la efectividad de nuestra plataforma de seguridad se multiplique? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es cómo funciona la plataforma de seguridad de Fortinet, cómo funciona la base de datos de conocimiento de malware de Fortinet. Esa base de datos, esa inteligencia, está en FortiGuard. FortiGuard es una nube de Fortinet que despliega información sobre malware a un montón de dispositivos de Fortinet. El que nos interesa ahora mismo es FortiMail, que está por ahí ubicado. A FortiMail se despliegan cosas como, por supuesto, bases de datos de firmas, pero también archivos con IPs con mala reputación o otro tipo de conocimientos sobre archivos o ubicaciones maliciosas, como por ejemplo webfilters, ¿vale? Con URLs que son también maliciosas. Ese FortiGuard, esa nube de Fortinet con información sobre malware, se alimenta desde dos sitios. El primer sitio es FortiGuard Labs. FortiGuard Labs es un departamento dentro de Fortinet con ingenieros que están investigando constantemente nuevos malware, nuevas URLs maliciosas o cualquier cosa que surja en la escena de la seguridad y que pueda afectar a alguno de nuestros elementos. Pero también se consigue información de otros medios, de otros orígenes, como por ejemplo la Cyber Threat Alliance, que es una entidad en la que colaboran varios fabricantes de seguridad para intercambiar información sobre malware. No se intercambian motores de antivirus, ni firmas, ni contenido, sino que se intercambia simplemente información. Ha surgido este malware que funciona así, que se llama así, que afecta a esto, a lo otro, que podemos protegernos así. Entonces, con estos dos orígenes de información se montan las bases de datos que se despliegan a los dispositivos que están desplegados pues, en las infraestructuras de los clientes. ¿Cuál es el problema de esto? Desde que se conoce un malware desde que aparece el malware en escena, hasta que llega la firma a un dispositivo, pueden pasar horas. Durante esas horas, todo el mundo, por lo menos todo el mundo Fortinet, está indefenso contra ese tipo de malware. Necesitamos algo que actúe mucho más rápido que todo esto. Ese algo es el sandbox. El sandbox es muy parecido a lo que existe en FortiGuard Labs, es lo que se utiliza para buscar malware nuevo, pero lo tenemos dentro de nuestra propia infraestructura. Tenemos un FortiGuard Labs dentro de nuestra casa. De tal forma que esa información para protegernos contra amenazas nuevas se produce de una forma mucho más rápida. Y es más, cuando uno de nuestros dispositivos, por ejemplo, un FortiMail, detecta un archivo adjunto malicioso porque se ha ejecutado en un sandbox y se ha llegado a esa conclusión, la información de ese archivo, todos los hashes de ese archivo y todo lo que se ha descargado, todas las URLs a las que se ha intentado acceder y todo el comportamiento se despliega en todos los dispositivos, en todos los FortiClient, en todos los FortiGate, en todos los FortiMail y en todos los FortiWeb. De tal forma que vamos a estar protegidos de forma instantánea contra ese tipo de amenazas. Bueno, por supuesto hay por ahí información de terceros que también podemos conseguir. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que tenemos una infraestructura con un servidor de correo electrónico que está ahí a la derecha, es nuestro servidor, pues por ejemplo, Exchange.
en el que tenemos varios buzones. Uno de los buzones pertenece a ese destinatario. Y hay un remitente en Internet, hay alguien en Internet, un atacante. Bueno, en este caso hay alguien cualquiera que intenta enviar un correo electrónico. Con el Fortimail en línea, que es el despliegue recomendado, es decir, los registros MX de nuestro dominio apuntan al Fortimail en vez de apuntar al servidor de correo. Entonces, todo el correo llega a Fortimail. Por ejemplo, el que envía este remitente. Ese correo llega a Fortimail, ahí se aplican las políticas de capa 3 que hemos visto antes, las políticas de capa 7 que hemos visto antes en base a destinatarios, dominios, orígenes, destinos, filtros heurísticos, variaciones, etcétera, etcétera. Y también se aplica el antivirus. Si el antivirus no es capaz de identificar nada en ese adjunto, entonces ese adjunto se envía al sandbox. Mientras tanto, ese correo electrónico se ha metido en una carpeta de cuarentena, un almacenamiento de cuarentena dentro del Fortimail. No se entrega ningún correo electrónico que no haya sido identificado o que haya pasado por el sandbox y se haya recibido un veredicto. De tal forma que ese correo se retiene hasta que el sandbox dice pues que ese correo está limpio. Entonces se envía esa información al Fortimail y Fortimail libera ese correo electrónico hacia el servidor. De tal forma que luego, más adelante, pues el destinatario se pueda conectar a ese servidor y descargarse ese correo electrónico que estaba limpio. ¿Qué pasa si lo que tenemos es un atacante? Tenemos una campaña, pues eso, por ejemplo, de phishing o de malware de cualquier tipo, de tipo ransomware, que es lo que más nos está afectando últimamente. Bueno, pues vamos a recibir un correo electrónico en un Fortimail, o muchos, que va a llevar un archivo adjunto seguramente, o un enlace, pero normalmente un archivo adjunto que nuestro antivirus no va a ser capaz de identificar. Por lo tanto, como no lo identifica, Fortimail deja ese archivo o ese correo electrónico en la cuarentena y envía ese archivo a nuestro sandbox. Nuestro sandbox puede ser on-premise o on-cloud. Recomendado, por supuesto, on-premise. Nuestro sandbox va a ejecutar los análisis que tengamos programados de acuerdo a las políticas que hayamos configurado y va a llegar a unas conclusiones. Si la conclusión a la que llega es que ese archivo era malicioso, lo va a marcar como malware, lo va a añadir a su base de datos, va a crear una base de datos de firmas nuevo, tanto para archivo como para web filter. En este caso lo que nos interesa es archivo. Y le va a decir al Fortimail que ese correo electrónico tiene un archivo infectado. Aquí pueden suceder varias cosas. Sucederá lo que nosotros hayamos configurado como acción en las políticas de gestión de este correo electrónico. Si hemos configurado que cuando nuestro antivirus detecte un malware haga drop, lo elimine, pues se elimina el correo y aquí no ha pasado nada. Pero podemos configurar un reject, podemos configurar un eliminar adjunto, podemos configurar un cualquier cosa. Entonces, en este caso, está configurado el Fortimail para que haga un drop, para que elimine este correo electrónico. De tal forma que al servidor no le va a llegar absolutamente nada y, por supuesto, el destinatario no se va a enterar de que se ha producido un intento de ataque. Lo que sí que va a suceder es que se guarde un log en el Fortimail con información sobre ese correo electrónico, remitente, destinatario, dominio, IP, etcétera, etcétera. Se va a guardar información sobre el adjunto, pues tenía este nombre, esta extensión, este tipo, etcétera, etcétera. Y en el sandbox vamos a tener el informe forense para ese archivo adjunto. Era un exe que infectaba sistemas Windows de 64 bits, que cifraba archivos, se copiaba no sé dónde, modificaba no sé qué parámetro en el registro, hacía uso de esta vulnerabilidad para propagarse, etcétera, etcétera. Con esa información, con ese informe forense, podemos, por supuesto, proteger toda nuestra infraestructura porque se ha hecho de forma automática, pero también añadir información, añadir seguridad a cualquier otro elemento de red o a cualquier otra plataforma que pueda ver este tipo de archivos. Por ejemplo, proteger por nombre, por extensión, por tipo, por lo que sea. Entonces, así es como conseguimos que nuestro correo electrónico sea totalmente invulnerable, sea totalmente ajeno a todo lo que pueda suceder en el punto de vista de la seguridad, a cualquier campaña de malware, de phishing, de ransomware, de lo que sea, porque esos correos o esos mensajes nunca llegan al servidor de correo, se van a quedar en el punto anterior porque están trabajando de forma conjunta Fortimail
seguridad en el correo, con FortiSandbox, análisis avanzado y análisis dinámico de malware. Vale, pues este era el mensaje que os quería transmitir. Muchas gracias por haber atendido a todos y ahora es pues el momento de hacer las preguntas. Si os queda alguna pregunta o tenéis alguna pregunta, por favor, mandádmela a través de la caja de preguntas y yo pues intentaré responder a todo lo que pueda ahora, pero recordar que me puedes enviar también cualquier pregunta a mi correo electrónico. No lo he puesto aquí, a rlopez@exclusive-networks.com. O sea que cualquier tipo de pregunta que se os ocurra podéis enviármela ahí y yo estaré encantado de responderlas. Aquí me mandan una pregunta que dice: ¿cuál es la experiencia de usuario mientras está ejecutando el malware en el sandbox? Bueno, hay que tener en cuenta que el usuario no se entera de esto, no lo sabe, no se da cuenta. Cuando se recibe un correo electrónico que se retiene para enviarlo al sandbox, ese correo electrónico retenido no le llega al usuario de ninguna forma. No le llega a su carpeta de cuarentena personal, no le llega ningún correo al usuario, no le llega nada. Por lo tanto, lo que ve el usuario es absolutamente nada. Ese archivo se está analizando en el sandbox. Cuando el sandbox termina, informa a Fortimail de lo que tiene que hacer con ese archivo y Fortimail ejecuta. Si lo tiene que entregar, lo entrega y el usuario final ve el correo electrónico. Si no lo tiene que entregar, el usuario final no ve absolutamente nada. Sin embargo, eso para cualquier correo que forma parte de una campaña que nosotros no sabemos ni que nos está enviando. Sin embargo, si lo que tenemos es algo también muy habitual de estamos hablando con alguien por teléfono y nos dice, mira, te mando este archivo para que lo veas porque no sé qué, no sé cuánto. Cuando enviamos ese correo electrónico, que sabemos cuándo es enviado, sí que vamos a notar que tarda en llegar el correo electrónico. Lo típico de, ¿lo has enviado? Pues yo no lo recibo. Pues todavía no lo he recibido. Pues parece que está tardando. Pues parece que no llega. Ese parece que no llega, esos 2-3 minutos de parece que no llega, es el tiempo que nuestro sandbox está empleando en analizar ese correo electrónico. Normalmente el análisis es rápido, suele ser una de las primeras etapas, pero si es un archivo que acabamos de generar, pues por ejemplo un doc, un PDF, etcétera, etcétera, o directamente eso, un software que estamos desarrollando y que queremos enviar a alguien, hasta que ese software no es analizado totalmente en el sandbox, el correo electrónico no va a llegar al usuario final. Por lo tanto, ahí sí que se va a notar que parece que tardan en llegar los correos electrónicos. Esto es en el menor número de casos que hay. O sea, lo más típico es que lo que recibamos en nuestro Fortimail es una campaña de phishing o de la que sea. El usuario final no se tiene que enterar de esa campaña. Por lo tanto, la experiencia es la mejor porque no va a recibir ningún correo de spam, no va a recibir ningún correo con archivo adjunto malicioso, ningún correo con URL maliciosa o si el correo solo tiene URLs maliciosas, lo que recibirá es un correo con las URLs cambiadas para que no tenga nunca acceso al contenido malicioso original. Entonces, la experiencia del usuario pues va a ser siempre la misma. Simplemente, para algunos correos podría tardar en recibir la información o el correo electrónico. Me manda otra pregunta que dice, ¿el sandbox se actualiza constantemente y existe conexión con otros sandbox de otros usuarios? El único punto desde el cual se actualiza el sandbox es desde FortiGuard y desde la información que él mismo genera. No existe conexión de este sandbox con otros usuarios. Lo que sí que existe es una conexión entre el sandbox y FortiGuard que nosotros podemos configurar. Nosotros podemos decirle al sandbox que cuando detecte un archivo malicioso envíe esa información de ese archivo malicioso a FortiGuard para que FortiGuard la despliegue al resto de los usuarios del mundo que tienen cualquier tecnología de Fortinet. Esa es la única conexión, entre comillas, que existe entre nuestro sandbox y el de los demás. Si no queremos que eso se produzca, es decir, nosotros no queremos informar al mundo de lo que nosotros estamos descubriendo, podemos desactivar ese checkbox y entonces no compartiremos con el mundo esa información. A todos nos interesa compartir con el mundo esa información porque nosotros nos beneficiaremos de lo que los demás comparten y los demás se beneficiarán de lo que nosotros compartimos. Por tanto, eso, pues, por defecto creo que viene activado y se recomienda que se mantenga activado pues para que todo el mundo se pueda beneficiar
de toda la información que generan todos los sandbox, que son bastantes, que están desplegados por el mundo. Por lo tanto, no hay conexión directa, pero sí que nos alimentamos de conocimiento que generan otros sandbox, pero pasando previamente por FortiGuard Labs. Vale, vamos a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Vale, pues parece que no hay más preguntas. De todas formas, bueno, si no os ocurre ahora mismo ninguna pregunta, recordad que me podéis enviar cualquier duda que os surja directamente a mi correo electrónico, a relopez@exclusivenetworks.com, y como decíamos, pues estaré encantado de responderos a cualquier duda que os surja sobre FortiMail y FortiSandbox o sobre cualquier producto, cualquier plataforma de FortiMail. Pues por mi parte nada más, muchas gracias, espero que os haya sido útil. Feliz Navidad y espero que nos veamos en la siguiente convocatoria. Un saludo y muchas gracias.